Quiero que te detengas un instante y pienses en algo que parece demasiado cotidiano como para tener un impacto profundo en tu vida. Imagina que en el lugar más íntimo de tu casa, allí donde descansas y sueñas, pudieras colocar un objeto tan simple que con solo verlo cada día comenzará a cambiar la manera en que percibes la abundancia y la forma en que respondes a las oportunidades. No hablo de fórmulas mágicas ni de promesas vacías que te aseguran dinero inmediato, sino de un recurso tan accesible que probablemente lo tienes ahora mismo en tu cocina y que sin embargo encierra un poder que muchos subestiman. El poder de recordarte, de forma silenciosa pero constante, que mereces prosperidad y que tu mente puede entrenarse para atraerla. Lo fascinante es que no se trata únicamente de un gesto externo, sino de cómo ese gesto actúa dentro de ti. A lo largo de la historia, distintas culturas han entendido que los símbolos cotidianos tienen la capacidad de influir en la psique, de ordenar pensamientos y de fortalecer creencias que luego se convierten en acciones. Y si algo nos enseñan los psicólogos contemporáneos es que las creencias que sostienes sobre ti mismo y sobre lo que mereces determinan la manera en que filtras las oportunidades que aparecen en tu camino. Así, lo que podría parecer una simple costumbre doméstica, al colocarse en el sitio correcto y con la intención adecuada, se convierte en una brújula que orienta tu mentalidad hacia la abundancia, sin necesidad de esfuerzo forzado o desgaste emocional. Quizá ahora te preguntes cómo puede algo tan elemental llegar a tener un efecto tan poderoso. La respuesta no se revela de inmediato porque la clave no está en lo obvio, sino en comprender la conexión entre lo visible y lo invisible, entre lo que colocas en tu espacio físico y lo que se enraiza en tu mente inconsciente. Hay personas que, al hacer este pequeño cambio en su entorno, comenzaron a notar que su relación con el dinero dejaba de ser una lucha y se convertía en una danza más ligera, más intuitiva. Empezaron a tomar mejores decisiones, a decir sí a lo que realmente les convenía y no a lo que solo les drenaba, y todo eso surgió a partir de un símbolo que actuaba como recordatorio diario de su propio valor. Pero quiero advertirte algo desde este inicio. Si te quedas únicamente con la superficie, si piensas que basta con colocar un objeto en cualquier parte y olvidarte de él, no experimentarás nada distinto. El secreto verdadero no está en el objeto por sí mismo, sino en cómo lo integras en tu espacio y en tu mentalidad, en la intención que lo acompaña y en la disciplina invisible que despierta en ti. Esa es la razón por la que necesito que me acompañes hasta el final, porque allí voy a revelarte el detalle más importante, el error que la mayoría comete y que arruina el proceso, y la clave indispensable que convierte este símbolo en una herramienta real de transformación. Así que quédate conmigo, porque en la siguiente parte empezaremos a desentrañar por qué este recurso tan sencillo ha sido considerado durante siglos un elemento de protección, purificación y estabilidad, y cómo ese mismo significado, trasladado a tu vida cotidiana, puede abrir la puerta a un flujo de riqueza y serenidad que hasta ahora tal vez se te había escapado. Ahora que ya has comprendido que no se trata de un objeto en sí mismo, ni de una superstición vacía, sino de un símbolo con un impacto real sobre tu mente y tus hábitos, quiero llevarte un poco más profundo en la promesa de lo que estás a punto de descubrir, porque si permaneces conmigo hasta el final, vas a obtener algo más que un ritual para probar. Vas a entender cómo funciona el mecanismo interno que conecta tu espacio, tu energía y tu mentalidad con los resultados que manifiestas en el mundo real, y ese entendimiento es lo que diferencia a quienes usan este recurso como una simple curiosidad y no ven cambios, de quienes lo convierten en una práctica consciente y comienzan a experimentar una transformación verdadera en su relación con la abundancia. La promesa que hoy te hago no es que el dinero caiga del cielo de la noche a la mañana, ni que un frasco con un poco de sal resuelva mágicamente todas tus deudas. La promesa que hoy te hago es que si sigues cada paso y prestas atención al detalle que voy a revelarte más adelante, vas a poder experimentar cómo tu mente se alinea con nuevas posibilidades y cómo,
Casi sin darte cuenta, empiezas a sentir que los caminos hacia la riqueza se abren con menos esfuerzo, porque tu propia actitud empieza a atraer lo que antes parecía imposible. Piensa en esto como un entrenamiento silencioso. Cada día, cuando entres a tu habitación, ese gesto que habrás preparado será un recordatorio de que mereces más, de que tu vida no tiene que ser un círculo interminable de sacrificio y cansancio sin recompensa, y de que, aunque no controles lo que ocurre afuera, sí puedes controlar el modo en que organizas tu interior. Walter Rizzo siempre ha insistido en que los símbolos no son tonterías, que la mente necesita anclas para sostener convicciones, y que cuando esas convicciones se repiten con claridad en tu entorno, dejan de ser ideas pasajeras para convertirse en creencias firmes que dirigen tus pasos. Y lo que vas a recibir aquí es justamente eso, una forma de anclar en tu vida cotidiana la certeza de que eres alguien capaz de atraer prosperidad, alguien que no depende solo del azar ni del exceso de esfuerzo, sino que aprende a usar la psicología a su favor. Permíteme que te cuente algo que te ayudará a imaginarlo mejor. Hace unos meses, una de mis consultantes llegó desesperada porque trabajaba jornadas interminables y aún así sentía que el dinero nunca alcanzaba, como si algo invisible se lo arrebatara antes de poder disfrutarlo. Le hablé de este mismo símbolo que estás a punto de aprender y aunque al principio lo miró con escepticismo, decidió probar. No fue la sal en sí la que cambió su vida, sino el modo en que cada día, al verla en el lugar correcto de su habitación, recordaba la promesa que se había hecho de no volver a aceptar trabajos mal pagados ni tratos injustos. Ese pequeño recordatorio activó en ella un pensamiento que antes parecía lejano. Yo merezco más. Y con esa convicción comenzó a rechazar proyectos que no la valoraban y a aceptar otros que duplicaban su ingreso. Al cabo de 6 semanas, no solo había equilibrado sus cuentas, sino que había descubierto una tranquilidad interior que nunca antes había tenido. Y es aquí donde quiero que pongas atención, porque lo mismo puede pasar contigo si decides abrirte a este proceso. El poder de este símbolo no está en la materia que lo compone, sino en el mensaje que tu mente recibe cada vez que lo mira. Y cuando ese mensaje es claro y repetido, tu cerebro empieza a operar de manera diferente. Deja de enfocarse en la escasez y comienza a detectar oportunidades que antes ignoraba. Deja de justificarse con frases como no puedo o no hay salida y empieza a generar pensamientos que dicen sí puedo y hay opciones. Esa es la verdadera promesa de lo que vas a recibir hoy, una herramienta concreta para entrenar tu mente en abundancia. Ahora bien, seguramente te estás preguntando, ¿dónde coloco esto? ¿Cómo se hace exactamente? ¿Qué diferencia hay entre ponerlo de cualquier manera y hacerlo con la intención correcta? Esa es la intriga que quiero que te acompañe, porque aún no hemos llegado al punto crucial y necesito primero que entiendas por qué la sal ha tenido un lugar tan especial en la historia de la humanidad, cómo ha pasado de ser un simple condimento a convertirse en un símbolo de pureza, de protección y de riqueza. Solo cuando comprendas ese trasfondo, vas a estar listo para escuchar el paso a paso y, sobre todo, para no cometer el error que arruina todo el proceso. Por eso, te invito a quedarte conmigo un poco más, porque en la siguiente parte vamos a viajar hacia atrás en el tiempo y a mirar cómo distintas culturas, religiones y tradiciones le han dado a este elemento un valor que va mucho más allá de lo material. Y al hacerlo vas a descubrir que lo que hoy parece un ritual curioso, en realidad tiene raíces profundas que explican por qué, incluso en la psicología moderna, sigue funcionando como un ancla poderosa para cambiar tu mentalidad y con ello tu destino financiero. Para que lo que vas a aprender tenga sentido en tu vida y no se quede en una curiosidad pasajera, necesito llevarte al corazón de algo que siempre ha acompañado al ser humano, la necesidad de dotar a lo cotidiano de un significado que ordene la mente, que refine las emociones y que guíe la conducta. Y es aquí donde los rituales, lejos de ser supersticiones sin fundamento, se revelan como tecnologías ancestrales del comportamiento que organizan el caos y convierten lo difuso en un camino claro.
Un ritual cotidiano es, en el fondo, un diálogo entre lo que tocas y lo que sientes, entre un gesto sencillo y una reconfiguración silenciosa de tus prioridades, porque cuando eliges un símbolo y lo insertas con intención en tu espacio, le das a tu cerebro un ancla que te recuerda quién eres, qué mereces y hacia dónde te diriges. Y esa constancia, repetida día tras día, comienza a moldear las decisiones pequeñas que, sumadas, definen tu destino financiero. No es casualidad que cada vez que una persona ha querido cambiar de etapa, haya buscado un acto concreto que marque el inicio, una limpieza profunda, una escritura breve, una vela encendida, un objeto colocado en un sitio específico. Lo concreto calma la mente, reduce la ambigüedad, corta la parálisis y activa la acción. Y por eso lo que hoy te propongo no es el fetiche del objeto, sino el uso inteligente de su valor simbólico para que tu psicología deje de operar en modo escasez y comience a coordinar la percepción, la emoción y la conducta en dirección a la abundancia. Cuando hablo de fuerza oculta no me refiero a algo esotérico que flota en el aire. Me refiero al poder invisible de la repetición, al modo en que los símbolos, cuando son claros y coherentes, entrenan tus redes de atención para filtrar el ruido y resaltar lo que sí importa. Si cada noche, antes de dormir, tu mirada tropieza con un recordatorio físico de tu decisión de prosperar, y si cada mañana, al despertar, lo ves en el lugar exacto que define límites sanos, orden interno y apertura a lo nuevo, la idea de prosperidad deja de ser una aspiración abstracta y se convierte en una instrucción operativa que tu mente ejecuta con naturalidad, y así es como un ritual cotidiano transforma el deseo en hábito y el hábito en resultado. Piensa por un momento en cuántas veces te has prometido cambiar algo y lo has olvidado 3 días después, no porque no lo quisieras, sino porque faltaba un ancla, una señal en tu entorno que sostuviera esa elección y la hiciera presente incluso cuando el día te arrastra. Eso es lo que logra un gesto bien diseñado. Te devuelve al centro, te recuerda el compromiso, te alinea con la decisión. Y en ese alineamiento, la energía que antes se desperdiciaba en dudas y contradicciones se libera para mirar oportunidades, negociar mejor, decidir con firmeza y avanzar con serenidad. Hay una razón psicológica para que estos gestos funcionen y es la congruencia, esa necesidad profunda de actuar en sintonía con lo que creemos de nosotros mismos. Cuando introduces un símbolo cotidiano que graba en tu espacio la convicción de que mereces prosperidad, tu mente tiende a comportarse de manera congruente con esa convicción y comienzas a rechazar lo que te aleja de ella y a aceptar lo que la refuerza, casi como si un filtro invisible separara, sin drama, lo que ya no te corresponde de lo que sí te impulsa. La clave, sin embargo, es que el símbolo sea simple, repetible, fácil de mantener y que ocupe un lugar con sentido, porque no basta con tenerlo. Hay que permitirle que te hable a diario, que esté a la altura de tu mirada, que tenga un sitio intocable que, cada vez que lo veas, active el recuerdo de tu pacto contigo. Si entiendes esto, entiendes por qué una práctica mínima puede producir efectos máximos. No compite con tu atención, no requiere voluntad heroica, no se agota en el entusiasmo de la primera semana, simplemente permanece y al permanecer, educa. Quiero que imagines el antes y el después de alguien que vivía en el desorden, no solo de su cuarto, sino de su mente, con gastos impulsivos, acuerdos que no le convenían, horarios erráticos y una culpa latente por sentir que siempre hacía mucho y recibía poco. Cuando esta persona eligió un símbolo sencillo y lo fijó en su habitación como un punto de referencia inviolable, ocurrió algo que no se ve, pero se siente. Su respiración cambió al cruzar la puerta, su postura se enderezó, su diálogo interno se suavizó y con esa calma pequeña pero persistente comenzó a leer su cuenta bancaria con menos miedo, a revisar sus contratos con más claridad, a pedir mejores condiciones con voz firme y a cerrar ciclos que llevaba tiempo arrastrando. No fue un milagro instantáneo, fue un giro en la brújula que, a lo largo de semanas, la dirigió hacia una versión de sí misma más consciente, más dueña de su valor, más receptiva a la abundancia.
Ese es el efecto de un ritual cotidiano bien encajado. No te promete lo imposible, te da una base para sostener lo inevitable cuando haces lo que tienes que hacer, y lo inevitable, cuando siembras orden y coherencia, es el crecimiento. Es importante que entiendas que un ritual no es teatro, es entrenamiento, y como todo entrenamiento, requiere una técnica correcta, una postura mental precisa y una constancia amorosa que se mantiene incluso cuando no ves resultados inmediatos. Por eso, quienes convierten el símbolo en una decoración más fracasan, y quienes lo convierten en un lenguaje que el alma reconoce prosperan, porque lo observan con respeto, lo asocian a una intención limpia, lo sostienen con hábitos pequeños que lo respaldan, y entonces la mente capta el mensaje y lo replica en decisiones concretas. Revisa tus suscripciones, negocia con asertividad, cobra a tiempo, guarda un porcentaje para inversión, estudia una habilidad que te eleva y, sobre todo, no regales tu energía a quien no la valora. Esa cadena de acciones parece obvia, pero nace de una certeza que se practica cada día, y el símbolo, colocado con sabiduría en tu habitación, es el metrónomo que marca el ritmo de esa certeza. Tal vez te preguntes por qué insistimos en el espacio de descanso, por qué no la sala, la cocina o la oficina. Y la respuesta es que tu habitación es el territorio donde tu mente baja la guardia, donde las defensas se aflojan, donde lo que ves y lo que sientes se mezclan sin censura antes de dormir y al despertar, y ese breve umbral, cuando la mente está más sugestionable y el cuerpo busca orientación, es el mejor momento para grabar una instrucción que diga con firmeza y dulzura: merezco abundancia, elijo claridad, actúo con inteligencia. Si el símbolo está allí, sin ruido, sin ostentación, sin competencia visual, se vuelve el primer saludo de la mañana y el último susurro de la noche. Y con ese pulso constante, tu sistema nervioso aprende a asociar descanso con orden, y orden con decisiones que suman, y decisiones que suman con resultados que se sostienen. A partir de aquí, lo que haremos será tomar ese entendimiento psicológico y aterrizarlo en práctica, porque conocer la fuerza de los rituales cotidianos es solo la mitad del mapa. La otra mitad es elegir el símbolo adecuado, limpiarlo de distracciones, consagrarlo con una intención nítida y ubicarlo en el punto exacto que potencia su mensaje. Más adelante te daré el paso a paso y te advierto que hay un detalle final, una corrección diminuta que la mayoría ignora y que, si no la aplicas, neutraliza el efecto. Pero antes necesito que sientas el peso histórico, cultural y emocional de este elemento para que, cuando lo sostengas en tu mano y lo coloques en su lugar, lo hagas con respeto, con conciencia y con el tipo de presencia que hace que el ritual sea vivo y no mecánico. Y ahora, para que toda esta arquitectura interna se apoye en cimientos sólidos, vamos a viajar hacia la memoria de las culturas y al sentido profundo que este elemento ha tenido como purificador, protector y estabilizador de lo valioso. Porque solo si comprendes su carga simbólica, comprenderás por qué tu mente lo reconoce con tanta naturalidad, y por qué, cuando lo introduces en tu habitación con el gesto adecuado, se activa una cadena silenciosa de orden y abundancia que se refleja en tu día a día. Cuando escuchas la palabra sal, tu mente viaja de inmediato a la cocina, a una pizca sobre la comida, a la costumbre silenciosa de corregir el sabor para que todo tenga sentido en el paladar. Pero lo que rara vez recordamos es que, mucho antes de ocupar un espacio en el estante, este mineral fue un umbral entre lo sagrado y lo profano, un pacto silencioso entre personas, un límite contra la descomposición y, sobre todo, un símbolo de lo que permanece cuando todo lo demás tiende a corromperse. Por eso, cuando lo incorporas de manera consciente a tu espacio más íntimo, no estás usando un condimento, estás invocando una memoria cultural profunda que asocia su presencia con pureza, protección, claridad y valor. Y esa memoria, que vive en la historia y también en tu inconsciente, es la que convierte un gesto mínimo en un mensaje poderoso capaz de ordenar pensamientos, estabilizar emociones y empujar decisiones que te acercan a la abundancia sin necesidad de forzarla.
Durante siglos, la sal fue riqueza tangible, moneda de cambio, mapa de rutas comerciales y razón de guerras y tratados. No era un lujo caprichoso, era la frontera entre conservar o perder, entre alimentar a un pueblo o condenarlo al desperdicio, y ese prestigio que hoy se oculta en su aparente humildad dejó huellas en nuestra manera de entenderla. Donde había sal, había preservación, había permanencia, había una defensa contra el deterioro, y eso es exactamente lo que tu mente registra cuando la conviertes en símbolo, que allí donde está se detiene lo que se pudre, se limpia lo que se ensucia, se ordena lo que se desborda, y en esa atmósfera de cuidado, tus elecciones financieras se vuelven más sobrias, tus límites más claros y tu dignidad más visible, no por superstición, sino porque tu cerebro responde a los anclajes que le recuerdan quién eres y qué mereces cada vez que cruzas el umbral de tu habitación. Si miras las tradiciones, encontrarás la sal como gesto de hospitalidad y protección en puertas y mesas, como señal de pacto que no se rompe, como polvo blanco que bendice el umbral para que lo que entra sea limpio y lo que sale no arrastre tu paz. En algunos ritos se esparce para despedir lo denso, en otros se guarda para conservar lo necesario, y en casi todos su aparición delimita un territorio. Aquí la energía es clara, aquí la mente respira, aquí los vínculos se honran, y cuando ese aquí es tu habitación, ese territorio íntimo donde tu voz interior suena más fuerte que el ruido del mundo, el mensaje se imprime con más fuerza todavía, porque tu sistema nervioso asocia descanso con purificación, y purificación con decisiones que sostienen tu valor, y ese encadenamiento, repetido día tras día, te aleja de la impulsividad que gasta, del autosaboteo que posterga, de la culpa que paraliza, y te acerca a la serenidad que compara, elige, negocia y construye. Es cierto que hoy damos por hecha su presencia y la reducimos a una función culinaria. Sin embargo, en tu biografía emocional hay recuerdos que la sal sabe despertar. La mesa familiar donde todo se compartía, la cocina que olía a cuidado, el gesto de añadir lo justo para que todo quede en su punto. Inconscientemente, ese en su punto es una metáfora de equilibrio, de moderación, de inteligencia para no pasarse ni quedarse corto. Y cuando conviertes a la sal en un recordatorio visible en tu espacio personal, estás diciéndote que a partir de ahora tu relación con el dinero busca ese mismo punto. Ni la rigidez del miedo que ahorra por terror, ni la dispersión de quien gasta para tapar vacíos, sino la ecuanimidad de quien decide con criterio, invierte con calma, se da gusto sin culpa y se respeta en cada transacción. Y todo eso se activa mejor cuando el símbolo no es un adorno sin alma, sino una presencia discreta que resuena con significados antiguos que tu mente reconoce sin que tengas que explicártelos. Quiero que visualices la escena con detalle, porque la precisión importa. Entras a tu habitación al finalizar el día. Sientes el peso en los hombros, las cuentas mentales de lo que falta y lo que sobra, las conversaciones pendientes y las pequeñas frustraciones que te visitan al anochecer. De pronto, tu mirada se detiene en un punto discreto, limpio, silencioso, donde un pequeño recipiente te devuelve una idea sencilla y firme. Aquí se preserva lo valioso, aquí la energía se depura, aquí las decisiones se afinan para que tu vida esté en su punto. Y ese microgesto perceptivo, repetido cada noche y cada mañana, no se queda en poesía, se vuelve química y conducta, baja un poco la tensión, se ordena la respiración, se ralentiza el impulso de revisar el teléfono para escapar, aparece la lucidez para mirar lo que evitabas y esa microclaridad acumulada se traduce en correos que sí envías para cobrar, en conversaciones difíciles que sostienes con respeto, en presupuestos que haces y cumples, en límites que marcas con educación pero con firmeza y en un modo de estar en el mundo que deja de mendigar migajas y empieza a pedir con criterio porque al fin te has dado cuenta de que mereces más. Sé que todavía no te he dicho dónde colocarlo, ni cómo prepararlo,
ni cuál es la intención que convierte un puñado de cristales en un pacto con tu futuro, y no lo hago a propósito, porque antes de dar el cómo, necesito que sientas el por qué en el cuerpo, que entiendas que si haces el gesto sin comprender su peso simbólico, terminará siendo una moda más, un objeto que se vuelve invisible en 2 semanas. Lo que estamos construyendo juntos es otra cosa. Es una arquitectura interna donde cada pieza tiene sentido, y por eso hoy, cuando te hablo de la sal como algo más que un condimento, estoy contándote que eliges un guardián pequeño para tu puerta interior, un recordatorio de pureza para tu descanso, un estabilizador para tus decisiones, y que ese guardián trabaja no porque haga magia, sino porque tú, al mirarlo, recuerdas tu promesa de actuar con dignidad y abrirte a la abundancia sin violencia ni autoengaño. En este punto puede que sientas curiosidad y también una ligera impaciencia, y está bien. La curiosidad mantiene viva la atención y la impaciencia solo te dice que tu mente quiere el paso a paso. Pero yo te pido que te permitas unos minutos más de comprensión profunda, porque en la siguiente etapa vas a descubrir que, aunque el símbolo es antiguo y universal, su poder se apaga si cometes un error específico que la mayoría comete sin darse cuenta. Un gesto que desordena la energía que quieres ordenar y confunde el mensaje que quieres transmitirle a tu mente. Y ese error, cuando lo identifiques, te va a parecer obvio. Sin embargo, reconocerlo a tiempo será lo que marque la diferencia entre un frasco acumulando polvo y una práctica que transforma tu manera de habitar tu vida. Y para que esa diferencia te quede grabada a fuego, en la siguiente parte voy a plantearte una pregunta que abre una grieta en lo que das por sentado y que al mismo tiempo conduce como un hilo invisible al lugar exacto donde la presencia silenciosa de este símbolo multiplica su efecto en tu día a día. Así que respira, sostén la atención y acompáñame, porque en la parte 5 vamos a atravesar el primer giro de intriga que separa la costumbre automática del gesto consciente. Y allí, en esa frontera sutil, comienza a revelarse el mapa que te llevará, paso a paso, a colocar cada pieza donde de verdad importa. Déjame plantearte una pregunta que, si la sostienes con honestidad por unos segundos, va a abrir una grieta luminosa en lo que dabas por sentado. Y si la prosperidad que buscas no estuviera atrapada en la cantidad de horas que trabajas, ni en la lista infinita de tareas que te impones, sino en la calidad de la energía que permites entrar en tu espacio más íntimo y en el mensaje silencioso que cada objeto le envía a tu mente cuando cierras la puerta de tu habitación y te quedas a solas contigo. Porque si eso es cierto, y te adelanto que lo es más de lo que imaginas, entonces entenderás por qué un símbolo pequeño, colocado con intención, tiene el poder de desplazar con suavidad, pero con firmeza, el eje de tu vida desde la carencia que empuja hacia afuera hasta la abundancia que se convoca desde adentro. Y también entenderás por qué el mismo símbolo, mal ubicado o reducido a mera decoración, se vuelve un peso muerto que no solo no ayuda, sino que refuerza el ruido, la dispersión y el cansancio que te dejan sin aliento al final del día. Aquí comienza el giro que cambia la dirección de la brújula, porque no estamos hablando de añadir más esfuerzo a tu esfuerzo, ni de poner otra tarea en una agenda saturada. Estamos hablando de despejar el canal por el que la riqueza entra, se queda y se multiplica, que es el canal de tu atención entrenada, tu emoción regulada y tu conducta coherente. Y ese canal se abre o se bloquea con decisiones pequeñas que pasan desapercibidas, como el lugar al que mira tu cuerpo cuando despiertas, la primera imagen que recibe tu mente al levantarte, el último gesto que haces antes de dormir y el grado de respeto que le das a los límites que protegen lo que amas. Porque sí, la prosperidad, como la salud, prospera donde hay límites sanos. Imagina que cruzas el umbral de tu habitación y, sin pensarlo, tus ojos caen en una esquina saturada de cosas pendientes, ropa a medio doblar, cajones entreabiertos, papeles que prometiste ordenar mañana, y en medio de ese murmullo visual, un pequeño recipiente que supuestamente debía recordarte tu dignidad y tu abundancia,
se pierde como una voz tímida en un estadio lleno de gritos. Ese gesto que pretendía anclarte en la claridad queda diluido por el desorden y tu sistema nervioso que opera con señales aprende sin palabras que el mensaje no es eres abundancia y eliges con criterio, sino todo está a medias, todo está por hacer, todo está aplazado, y con ese aprendizaje microscópico que se repite noche tras noche, la mente llega a las decisiones del día siguiente con la misma vibración de cosas a medias. Aceptas lo que no te conviene para salir del paso, pospones lo importante, cedes tu tiempo sin claridad, cobras por debajo de tu valor y cuando la noche regresa sientes que diste demasiado para recibir demasiado poco. No es magia ni es castigo, es coherencia. Y por eso este giro de intriga te pide que mires, sin excusas, el escenario donde vas a colocar tu símbolo, porque si no limpias el teatro, el mejor actor del mundo queda anulado por el ruido de fondo, y aquí el actor es la intención, la línea de respeto que trazas con un gesto humilde y decidido que le dice a tu mente, aquí se conserva lo valioso, aquí se cuida lo que importa, aquí la energía circula sin estancarse. Hay algo más, y no es menor, que casi nadie te dice cuando habla de símbolos y rituales, y es que cada objeto instalado en tu espacio firma un contrato con tu atención, de modo que si el símbolo que vas a usar para despertar abundancia comparte territorio con aquello que representa deuda emocional, culpa o procrastinación, lo que consigues no es neutralidad, es contaminación, porque tu cerebro, que asocia, mezcla las señales y termina pegando al símbolo de prosperidad la etiqueta del pendiente que no resuelves. Y entonces, sin que te des cuenta, cada vez que lo miras, en lugar de sentir expansión, sientes un leve apretón en el pecho, una sombra de tengo que, una microculpa que te roba aire y claridad, y si el aire se reduce también el espacio de elección, y si el espacio de elección se reduce, emergen los automatismos, y los automatismos de la escasez son viejos y puntuales. Decir que sí cuando querías decir no, gastar para adormecer la incomodidad, posponer para no enfrentar el límite, aceptar migajas para no quedarte sola, ceder por miedo a perder y todo eso que parece distante del pequeño recipiente en la esquina de tu cuarto, en realidad empieza ahí, en el tono con que tu habitación te habla cuando la miras. Por eso este giro no es un capricho dramático, es la conciencia de que el símbolo solo despliega su poder cuando el entorno sostiene su mensaje y que la colocación correcta no se reduce a un punto cardinal o a una coordenada mística, sino a un punto de respeto, de silencio y de mirada limpia. Quiero que, por un momento, recuerdes una escena que conoces bien, esa noche en que, por cansancio o por hábito, entraste a tu cuarto con el teléfono en la mano, te dejaste caer en la cama, hiciste scroll sin medida, sentiste que el cuerpo se apagaba mientras la mente ardía y al apagar la pantalla, lo último que viste fue un mosaico de vidas ajenas, dictándote estándares imposibles. Ahora imagina el mismo momento, pero con un pequeño cambio. Al cruzar la puerta, respiras y tu mirada tropieza con una presencia discreta y luminosa que no te grita, que no compite, que no te exige, que simplemente te recuerda el pacto que hiciste contigo de honrar tu valor y de rodearte de señales que lo sostengan, y en ese recordatorio el teléfono pierde su poder. La ansiedad baja un tono, la curiosidad por lo que otros viven se reacomoda detrás de la curiosidad por lo que tú puedes construir mañana. Y entonces, sin héroes ni epifanías, te acercas un centímetro más a la persona que decide, que elige, que cobra lo justo, que invierte con criterio, que sabe esperar y también sabe cerrar cuando algo no le suma. Ese centímetro, sumado día a día, se convierte en metros, y los metros hacen una vida. Y la vida, cuando la habitas con señales correctas, cambia de eje sin que la violencia sea necesaria. Por eso hoy te pido que te preguntes con radical honestidad si el lugar en el que piensas colocar tu símbolo alimenta la ansiedad o alimenta la calma, porque la prosperidad llega más rápido a la calma que al ruido. Aquí aparece el verdadero secreto del giro. No es el objeto,
Eres tú viéndote a través del objeto, y si tú te ves con respeto, si te ofreces un rincón limpio, si construyes un pequeño altar de coherencia donde el cuerpo descansa y la mente se reordena, entonces el símbolo cumple su función de llave. Pero si lo arrojas a la habitación como quien tira las llaves sobre la mesa, si lo usas como excusa para no hacer lo que te corresponde, o si lo colocas tan escondido que ni tu mirada lo encuentra, lo que activas no es abundancia, es autoengaño, y el autoengaño es el más caro de los impuestos porque te cobra en tiempo, en oportunidades y en autoestima. Por eso, cuando hablemos de ubicación, te pediré que pienses en líneas de visión y no en supersticiones, en respiración y no en fórmulas, en protección del sueño y no en espectáculos para redes. Y cuando hablemos de preparación, te insistiré en una limpieza que no es solo física, sino emocional, porque el recipiente, como un cuenco que recibe agua, no puede sostener claridad si antes no vacías lo que lo enturbia, y esa limpieza comienza por una decisión. No invitarás a tu espacio lo que roba tu valor. Quizás te preguntes si no estoy exigiéndote demasiado para algo que, en apariencia, era sencillo, pero mira que la sencillez real tiene una condición innegociable y es la precisión. Lo que se hace con precisión no desgasta, porque cada gesto encuentra su lugar, porque no hay fricción inútil, porque no compites con lo que te resta, y por eso colocar correctamente este símbolo y comprender qué errores arruinan su mensaje no es complicarlo, es devolverle la pureza que lo hace efectivo. En este punto ya puedes intuir que el error más común no es usar el material equivocado ni olvidar una palabra secreta. El error más común es la incoherencia entre intención y entorno, entre deseo y hábito, entre símbolo y mirada. Y si corriges esa incoherencia, la mitad del camino está hecha, porque la mente, al fin, recibirá una señal única, sin interferencias, que dirá con claridad suficiente: de aquí en adelante, mi habitación me entrena en abundancia. Para que este giro no se quede en teoría, quiero que sientas la potencia de verlo encarnado en una historia concreta, una vida de carne y hueso en la que un gesto mínimo, aplicado con respeto y coherencia, abrió una cadena de decisiones que parecían imposibles y sin embargo se volvieron inevitables cuando el entorno dejó de sabotear el mensaje. Quiero contarte la historia de una mujer que llegó a mí con la mirada cansada y el corazón lleno de excusas inteligentes, porque cuando la mente ha aprendido a sobrevivir en la escasez, se vuelve brillante para justificar por qué no puede cambiar. Se llamaba Elena, tenía 39 años, era autónoma en el mundo creativo y llevaba meses sintiendo que trabajaba para sostener el miedo más que para construir sus sueños. Y aunque su agenda estaba llena de entregas, su cuenta bancaria parecía una broma de mal gusto, con entradas que se iban apenas llegaban, con atrasos que se acumulaban, con la sensación constante de que algo se filtraba por una grieta invisible. Lo primero que noté al escucharla no fue la falta de oportunidades, sino el temblor en su voz cada vez que decía: no quiero ser problemática o no quiero perder al cliente, porque ese temblor delata el hábito de ceder antes de tiempo, el reflejo de bajar el precio antes de que te lo pidan, la costumbre de aceptar plazos imposibles para que no se molesten, y es ahí donde los símbolos no son adorno, son medicina silenciosa que te devuelve la dignidad sin tener que gritar. Elena llegó escéptica y honesta a la vez. Me dijo que ya había intentado planificadores, hojas de cálculo, aplicaciones de productividad y una lista interminable de propósitos de año nuevo, pero que cada intento moría cuando la vida la empujaba a resolver urgencias, y por eso le propuse comenzar por el lugar que menos sospechaba, su habitación, ese territorio en el que su mente se desnudaba de máscaras antes de dormir y se vestía de expectativas al despertar. Le pedí que observara sin juicio lo que veía al entrar, y lo que describió fue un retrato perfecto del ruido interno. Ropa sobre la butaca, cajas con proyectos viejos que prometía revisar algún día, una mesa de noche con libros abiertos como conversaciones interrumpidas, y una sensación de todo está a medias, que la abrazaba apenas cerraba la puerta. Allí, en medio de ese murmullo, iba a instalar el símbolo que yo le proponía, y le dije
como te digo a ti ahora, que si el símbolo iba a convertirse en su brújula, primero necesitábamos silenciar el campo donde esa brújula iba a girar, porque una aguja rodeada de imanes no apunta al norte, apunta al caos. Comenzamos por una limpieza breve pero deliberada. No era una cruzada minimalista ni una guerra contra los objetos. Era una declaración de respeto a su descanso y a su valor. Y mientras doblaba la ropa, archivaba lo que debía archivarse y cerraba capítulos que ya no tenían nada que decir, fuimos encontrando el tono de la habitación, ese susurro que te da la bienvenida sin demandar, esa luz que no compite con tus ojos cansados, esa simpleza que no es pobreza, es prioridad. Cuando el cuarto respiró, recién entonces apareció el recipiente, pequeño, de vidrio claro, limpio como un espejo que solo devuelve lo necesario, y en la palma de su mano, Elena lo sostuvo con el tipo de presencia que inaugura etapas, no porque el objeto sea sagrado por sí mismo, sino porque ella decidió consagrarlo con un pacto íntimo. No volver a regalar su tiempo, no volver a rebajar su precio por miedo, no volver a aceptar plazos que violaran su descanso. Y a ese pacto le pusimos palabras breves que ella pudiera pronunciar sin solemnidad y sin vergüenza, cada mañana y cada noche, como quien ajusta el compás de un barco antes de salir a navegar. La colocación no fue un juego de azar ni una búsqueda de coordenadas esotéricas. Fue una decisión psicológica. El frasco se instaló en la línea de su primera mirada al despertar, ligeramente a la derecha de la cama, sobre una superficie despejada y luminosa que no compitiera con él. Quería que, al abrir los ojos, su mente tropezara con el símbolo antes que con el teléfono. Quería que la primera instrucción del día no viniera de las urgencias ajenas, sino de su promesa con ella misma, y en la noche, al apagar la luz, la silueta limpia del vidrio funcionó como punto final, como recordatorio de que lo no cerrado hoy se cerrará con más inteligencia mañana, porque la abundancia no necesita prisa, necesita orden. La primera semana no hubo fuegos artificiales ni cheques inesperados. Lo que hubo fue un cambio pequeño pero determinante. Elena comenzó a responder correos con más firmeza, dejó de ofrecer descuentos por si acaso, propuso plazos realistas sin pedir perdón y cuando un cliente habitual intentó imponerle una fecha imposible, respiró, miró el frasco y escribió con una calma que no recordaba sentir: este es mi calendario disponible. Si necesitas otra velocidad, con gusto te recomiendo a alguien que sí pueda. Lo que siguió fue una cadena de consecuencias que podrías llamar lógicas, si no fuese porque, para alguien que vivía atada al miedo, se sintieron milagrosas. 2 clientes aceptaron sin discusión los nuevos plazos. Uno de ellos, el más exigente, le escribió para decirle que agradecía la claridad porque así podía organizar su equipo, y el tercero, el que siempre apretaba, desapareció durante un mes y volvió, curiosamente, cuando entendió que la calidad de Elena no se negociaba a base de presión. Al mismo tiempo, al ver el frasco cada mañana, ella se acordaba de enviar recordatorios de pago que antes evitaba, y en menos de 3 semanas recuperó 2 facturas que llevaba 2 meses dejando para después, y con ese dinero, en lugar de gastarlo como si fuera un salvavidas que se escapa, lo destinó a un fondo de estabilidad que habíamos diseñado, pequeño pero simbólico, porque lo simbólico enseña al cerebro a sostener, no solo a alcanzar. Y no fue la sal llamando billetes desde la ventana. Fue la mente de Elena recordando a través del símbolo que su tiempo valía, que su descanso era productivo y que su voz podía decir no sin convertirse en villana. Hubo un día clave. Me lo contó con los ojos brillantes. Una agencia le propuso un proyecto grande, atractivo en lo creativo y tentador en lo económico, pero le exigían firmar una cláusula de exclusividad que en la letra pequeña le impedía trabajar con cualquier cliente del mismo sector durante un año. Antes, me dijo, yo habría dicho que sí por miedo a perder la oportunidad y por ese viejo hábito de creer que algo es mejor que nada. Pero esa noche, mientras leía el contrato en la cama, levantó la vista, vio el brillo mínimo del frasco sobre la mesita, recordó su pacto y supo con una claridad extraña
que un ingreso grande con una dependencia tóxica no era abundancia, era jaula. Negoció la cláusula con argumentos, no con súplicas, redujo el alcance, ajustó las horas, cuidó sus límites y cerró un contrato limpio que no hipotecaba su futuro. Cuando me lo contó, reímos por la aparente casualidad, pero ambos sabíamos que no hubo casualidad, hubo coherencia ensayada en silencio una y otra vez, al ritmo de un símbolo que la entrenaba a elegir desde la dignidad. Conforme avanzaban las semanas, lo que al principio parecía un ritual doméstico se convirtió en lenguaje propio. Elena ya no necesitaba mirar el frasco para recordar su valor, porque el recuerdo se había mudado a su tono de voz, a su postura al sentarse frente al cliente, a su forma de calendarizar los bloques de trabajo, y notó algo que siempre quise que notara. Su cuerpo dormía mejor, su mañana tenía menos urgencia, su día estaba menos colonizado por el miedo y en ese espacio liberado comenzaron a llegar pedidos de calidad, no porque el universo haga listas de buenas acciones, sino porque las decisiones claras invitan a compromisos claros y los compromisos claros traen proyectos que crecen en lugar de drenar. A mitad del segundo mes hizo algo que jamás se había permitido. Subió sus tarifas un 15% en 2 servicios específicos. No los infló por capricho, los alineó con el valor real del tiempo y para su sorpresa nadie renegó. Y quien no podía pagar agradecía la transparencia y se abría a soluciones alternativas. Fue entonces cuando dijo una frase que deseo que te quede grabada. Entendí que atraer riqueza sin esfuerzo no es no hacer nada, es dejar de hacer lo que me empobrece. ¿Quieres un detalle diminuto que lo cambió todo? Ella decidió que cada vez que veía el frasco, repetía en voz muy baja una frase simple, siempre la misma, sin misticismo ni grandilocuencia: mi trabajo tiene un precio, mi descanso también, y esa oración breve funcionó como contraseña para su mente, una llave que abría la sala de decisiones inteligentes que no se toman desde el cansancio ni desde la culpa. Y aquí quiero que entiendas por qué insisto en que la intención es la mitad del ritual. Sin esa contraseña, el frasco habría sido decoración. Con esa contraseña, el frasco era un amigo sobrio que le devolvía la memoria cuando el miedo intentaba negociar en su nombre. En paralelo, incorporó otro gesto elemental que multiplicó el efecto. Nunca colocaba objetos encima del frasco, nunca lo escondía entre papeles, nunca lo saturaba con adornos alrededor porque entendió que el símbolo necesitaba aire para respirar, espacio para hablar y respeto para sostener su mensaje. Y cuando un símbolo es respetado, la mente aprende a respetarse. Sé que esperas que te diga el lugar exacto, la técnica precisa, el momento del día, y sé que arde la curiosidad por conocer el error que arruina todo, ese fallo tan común que convierte una práctica poderosa en un gesto inofensivo. Pero quiero que veas cómo Elena, sin recetas mágicas, construyó resultados de carne y hueso. Al final del tercer mes, había estabilizado ingresos que antes eran un vaivén caprichoso. Había salido de un proyecto que le hacía sentir pequeña, había firmado 2 contratos que valoraban su tiempo y, sobre todo, había reconocido en su propio cuarto el territorio donde comenzaba la prosperidad, no porque cayera del cielo, sino porque su mente dejaba de empujar contra sí misma. Cuando me abrazó al despedirse, lo dijo con una sonrisa que no pedía permiso: ahora mi habitación trabaja a mi favor. Y esa es la línea que deseo que recuerdes cada vez que dudes. El símbolo es el entrenador, tú eres la atleta, el cuarto es el gimnasio, el resultado es la constancia. Si escuchas con atención, verás que detrás de la historia de Elena no hay milagros incomprobables. Hay psicología aplicada con respeto, símbolos usados como anclas, límites traducidos en decisiones y una mente que cambia de estación cuando aprende a hablarse con dignidad. Por eso, antes de mostrarte la mecánica exacta y entregarte el mapa completo, quiero que entiendas desde dentro por qué este proceso funciona más allá del folclore. Y para comprenderlo con precisión, necesitamos mirar sus fundamentos cognitivos y emocionales, porque cuando el símbolo se convierte en creencia operativa y la creencia se convierte en hábito, la conducta cambia. Y cuando la conducta cambia, los resultados, tarde o temprano,
se ordenan a su ritmo. Y entonces, sí, la riqueza se siente menos como persecución y más como consecuencia. Si has seguido cada línea con atención, ya habrás sentido que lo que estamos construyendo no es un truco aislado ni una superstición romántica, sino una arquitectura psicológica concreta en la que un símbolo sencillo, repetido con intención en un contexto adecuado, se convierte en una palanca silenciosa que reorienta tu atención, regula tu emoción y guía tu conducta. Eso que suena abstracto en teoría se vuelve muy tangible cuando lo miras con la lupa de la psicología. Tu mente no decide en el vacío, decide sobre aquello a lo que presta atención, y tu atención se organiza con señales, con anclas, con pequeñas huellas que le dicen por dónde caminar incluso cuando estás cansado o distraído. Por eso un objeto cargado de sentido, situado en el lugar correcto de tu habitación, no hace magia, sino algo más serio y más útil. Entrena tu sesgo atencional para ver lo que te conviene ver, tu sesgo de confirmación para reforzar lo que necesitas creer y tu sistema de hábitos para escoger sin drama el camino que multiplica valor en lugar del que lo diluye. Cuando hablamos de anclaje, no estamos invocando un término místico, estamos hablando de una operación cotidiana de tu cerebro. Asocia lo que ve con lo que siente y con lo que decide. De manera que si cada mañana lo primero que entra por tus ojos es una señal limpia que condensa tu compromiso con la abundancia serena, tu sistema límbico recibe una instrucción de calma y propósito, y tu corteza prefrontal, esa parte ejecutiva que planifica, prioriza y dice a esto sí, a esto no, opera con más oxígeno y menos ruido. Ahí aparece la primera clave práctica del símbolo. No es decoración, es un recordatorio que reduce la ambigüedad, y cuando la ambigüedad baja, el impulso de procrastinar pierde fuerza, el miedo deja de dictar la agenda y aparecen microdecisiones que sumadas mueven tus finanzas en la dirección correcta. Desde enviar el correo que estabas postergando hasta sostener el límite que te da respeto cuando alguien pretende pagar menos de lo que vales. Este es el terreno donde la repetición importa, porque la neuroplasticidad cotidiana no exige hazañas, exige constancia. Una imagen significativa que ves al despertar y al acostarte es más poderosa que una arenga heroica que escuchas una vez al mes. Y si esa imagen se asocia a una frase breve, dicha con convicción y sin teatralidad, introduces un circuito de priming que predispone a tu mente a actuar conforme al guión que tú mismo escribiste. Hay otro mecanismo que rara vez se explica con claridad y que aquí se vuelve central: la congruencia interna. Las personas necesitamos sentir que aquello que pensamos, decimos y hacemos forma parte de una misma melodía, y cuando esa melodía se rompe, aparece la disonancia, ese malestar sordo que te recuerda que algo no encaja. Si fijas un símbolo en tu habitación que afirma «soy dignidad y merezco prosperidad», pero tus actos diarios contradicen el mensaje, la disonancia crece hasta que o bien quitas el símbolo o bien ajustas tus actos. Ahí reside una belleza poco mencionada de los rituales bien usados. No solo te inspiran, te exigen coherencia, y esa exigencia, lejos de ser tiránica, se siente como una brújula amorosa que te trae de vuelta cada vez que resbalas hacia hábitos que te empobrecen. Por eso insistimos en que el símbolo tenga un lugar privilegiado y no esté ahogado por desorden, porque si lo rodeas de ruido, tu mente aprende a ignorarlo, pero si lo honras con un pequeño perímetro de silencio, tu mente lo reconoce como una instrucción prioritaria, y lo que es prioritario se cumple con menos fricción y menos excusas. Mucho de lo que llamamos esfuerzo en la relación con el dinero es en realidad conflicto interno. Quieres prosperar, pero toleras vínculos que te restan. Quieres ahorrar, pero calmas la ansiedad comprando. Quieres subir precios, pero te avergüenza pedir. Esa contradicción no se resuelve únicamente con fuerza de voluntad. Se resuelve cambiando el marco desde el cual te explicas a ti mismo quién eres y qué mereces. Y aquí entra otro concepto psicológico fecundo: la autoeficacia, la convicción de que tus acciones producirán resultados. Los símbolos nutritivos, repetidos con respeto, alimentan esa convicción.
porque cada vez que cumples el micro ritual, tu mente apunta un sí pude en la cuenta de la confianza, y cuando esa cuenta crece, toma decisiones más valientes sin necesidad de épica, como el no a un trato injusto o el sí a una oportunidad que te exigirá crecer. De ese modo, el objeto deja de ser el protagonista y se convierte en maestro discreto de un hábito mental que te devuelve el timón de tu propia historia financiera, que te mueve del locus de control externo, donde todo depende de los otros, de la suerte, de la economía, al locus interno, donde reconoces que no puedes controlarlo todo, pero sí puedes diseñar el ecosistema de señales que adelgaza el ruido y ensancha la claridad. Quiero que imagines la escena con precisión sensorial, porque el cuerpo también aprende. Te despiertas y antes de que la vieja prisa se instale, tu mirada encuentra el brillo limpio del recipiente que has decidido honrar. Respiras, repites una frase breve que alinea tu foco, una frase tuya, íntima, sin grandilocuencias. Y en ese gesto el pulso baja, la mandíbula se suelta, el estómago deja de tensarse, tu sistema nervioso registra seguridad y con ese registro atraviesas el día de manera distinta. Negocias desde el centro, no desde el miedo. Organizas tu agenda con bloques protegidos, no con favores encadenados. Te hablas con respeto, no con culpa. Y esa fisiología de la calma tiene un efecto contable, porque las buenas decisiones financieras requieren oxígeno, no adrenalina. Por la noche sucede lo mismo a la inversa. El símbolo funciona como señal de cierre, te recuerda que no es urgente resolverlo todo antes de dormir, que el descanso también es productivo, que decir basta por hoy es un acto de inteligencia económica, porque un cerebro exhausto vende barato su tiempo y su talento. Así, en el vaivén entre el amanecer y el anochecer, vas esculpiendo un ritmo que entrena a tu mente a operar en abundancia. Y la abundancia, cuando encuentra ritmo, se sostiene. Hay un punto delicado que necesito subrayar con honestidad. Este entrenamiento psicológico convierte lo extraordinario en cotidiano, y no todos lo soportan al principio, porque hemos sido educados para perseguir soluciones ruidosas, para creer que lo que vale debe doler o deslumbrar. Por eso, cuando un gesto mínimo empieza a producir orden, algunos se apresuran a sabotearlo con innovaciones innecesarias, llenan el espacio de objetos, añaden pasos confusos, buscan atajos llamativos. No caigas en esa trampa. La mente aprende por claridad y por repetición, no por pirotecnia, y si guardas fidelidad a la simpleza, verás cómo la aparente modestia del ritual contiene una potencia sorprendente. No cansa, no abruma, no compite con tu vida, la acompaña, y cuando acompaña se vuelve invisible de la manera correcta, no porque lo ignores, sino porque ya está dentro de ti, como el tono con el que pronuncias tu nombre, como la postura con la que entras a una reunión, como el silencio con el que sostienes un límite. Ese es el signo de que el símbolo hizo su trabajo. Te vuelves tú el símbolo de tu propia dignidad. Todo esto nos prepara para la dimensión más práctica de tu proceso, porque si el por qué ha asentado raíces en tu mente y en tu cuerpo, el cómo podrá florecer sin que te extravíes en supersticiones o en reglas rígidas que no necesitas. Ha llegado el momento de trasladar este marco psicológico a la coordenada concreta de tu habitación, de decidir con criterios claros y amor propio el sitio exacto donde esa presencia pequeña debe vivir para que te hable a la hora justa, con la luz justa y con la fuerza justa, y sobre todo de aprender a evitar el gesto reflejo que anula su mensaje, ese error sutil que casi todos cometen y que desenfoca la brújula. Llegó el momento de decidir el lugar y quiero que lo hagas con la precisión serena de quien coloca una brújula en la palma de la mano, sabiendo que la dirección no depende del azar, sino del silencio que la rodea y de la claridad con que la miras cada día. La habitación no es un rectángulo neutro de paredes y muebles, es un paisaje emocional donde tu cuerpo aprende y tu mente recuerda. Por eso el sitio que elijas debe cumplir una condición innegociable.
estar dentro de la primera línea de visión al despertar y de la última línea de visión antes de dormir, porque ese doble umbral, el instante en que sales del sueño y el instante en que te entregas a él, es la puerta por la que entran y salen tus instrucciones internas. Y si allí, en esa franja de minutos sin ruido, aparece una presencia limpia que condensa tu promesa de dignidad y abundancia, tu sistema nervioso recibe un mensaje consistente, repetido, amable, imposible de ignorar. Imagina que tus ojos se abren y lo primero que encuentran no es el brillo ansioso del teléfono ni el mosaico de pendientes apilados, sino un punto claro, definido, sin invasión, que te devuelve en silencio la frase que has elegido como contraseña de tu valor, y que por la noche, al apagar la lámpara, esa misma silueta mínima pone un punto final al día y te recuerda que el descanso también es una decisión financiera, porque un cerebro cansado negocia mal y un cuerpo agotado vende su tiempo por debajo de su precio real. Para acertar en la ubicación, piensa en trayectorias visuales, no en supersticiones. Si al abrir los ojos miras naturalmente hacia la derecha, sitúalo en esa diagonal suave donde tu mirada aterriza sin esfuerzo, sobre una superficie despejada que no compita con él, como una mesita de noche que hayas liberado de lo que distrae, o una repisa firme a la altura de tus ojos cuando estás sentado en la cama, o el borde alto de una cómoda que no esté saturada. La regla es simple y poderosa: que el símbolo te encuentre antes de que el mundo te encuentre a ti, que sea tu primer diálogo del día y tu último acuerdo de la noche, que viva en un territorio de respeto donde nada se apila por encima, donde ningún cable, ningún papel ni ningún adorno lo invada, porque la mente aprende por contraste y si lo rodeas de exceso lo vuelves invisible. Pero si le das aire, espacio y un perímetro de silencio, se vuelve una campana pequeña que suena justo cuando debe sonar, ni un segundo antes ni un segundo después. No necesitas una vitrina ni un altar exuberante, necesitas un punto de referencia nítido y esa nitidez se construye quitando interferencias, no añadiendo capas, del mismo modo en que una idea se entiende mejor cuando la frase es limpia y la voz no tiembla. Hay ubicaciones que seducen y, sin embargo, apagan el mensaje sin que lo notes. Encima del tocador atestado de cosméticos que cambian de posición cada 2 días, al borde de una estantería donde los libros se amontonan en pilas inclinadas, junto a una ventana que recibe sol directo que recalienta el vidrio y lo vuelve un brillo molesto, o en la esquina baja del suelo donde el polvo y la sombra se confabulan para volverlo un objeto más. Evita esos lugares no por manías, sino por pedagogía visual, porque quieres que el símbolo sea cómodo de mirar, fácil de mantener, protegido del azar y sobre todo estable en el tiempo, ya que la estabilidad es el abono de la abundancia. Cuando algo permanece donde debe, tu mente se afianza, confía, repite, consolida, y lo que se consolida se vuelve hábito. Y los hábitos son los que firman los contratos que cambian la vida. Si te sientes tentado a esconderlo para que nadie lo vea, pregúntate quién es nadie cuando hablamos de tu habitación. Y si la respuesta es que te escondes de ti, entonces ahí tienes la primera conversación pendiente con tu valor, porque el símbolo trabaja si lo miras y no te mira de vuelta para juzgarte, te mira para recordarte que elegiste salir de la escasez del secreto y entrar en la abundancia de la claridad. Quiero proponerte un ensayo guiado para que elijas con el cuerpo y no solo con la cabeza. Siéntate en la cama, apoya la espalda, relaja los hombros, deja que la respiración encuentre su ritmo, abre y cierra los ojos 3 veces, con pausas lentas, y observa hacia dónde cae tu mirada con naturalidad cuando decide posarse en algo que la calma. Ese punto, ese exacto punto de descanso visual, es un candidato. Prueba a colocar allí tu recipiente, míralo durante unos segundos sin fuerza, como quien reconoce a un viejo amigo, y escucha cómo responde tu cuerpo. Si aparece un leve alivio en el pecho, si tu mandíbula afloja, si el entrecejo se suaviza, si sientes que la habitación respira, entonces estás cerca de la coordenada correcta.
Repite el mismo ensayo con la luz de la noche en penumbra para comprobar que la presencia no se pierde ni te encandila, que se mantiene como una farola pequeña que no invade y te acompaña. Y si en ambos momentos el símbolo sostiene su dignidad sin esfuerzo, habrás encontrado un hogar para él. No temas corregir un par de centímetros, la precisión no es una cifra mística, es una sensación de ajuste fino, como cuando el volumen pasa de casi a exacto con un giro mínimo, y la exactitud aquí es el arte de quitar ruido hasta que la señal se escuche limpia. Hay habitaciones pequeñas, compartidas, o con muebles fijos que parecen dictar todas las reglas, y aún así siempre hay un lugar posible cuando eliges mirar con intención. He visto símbolos prosperar en el borde despejado de una estantería delgada que flota a la altura de los ojos, en la esquina superior de una cómoda mínima convertida en isla de serenidad, en la mesilla del lado menos usado, que gracias a esa elección se vuelve el lado escogido de tu día, o incluso sobre un soporte mural discreto, a media altura, suficientemente firme para sostener el recipiente sin temor. Lo decisivo es que el sitio no te obligue a inclinarte de manera incómoda, que no esté tan alto que se vuelva abstracto, ni tan bajo que se vuelva irrelevante, que puedas limpiar con facilidad, que tu mano lo alcance sin ceremonias complicadas y que la vista lo encuentre sin tener que buscarlo, porque lo que se busca con esfuerzo se olvida cuando la vida corre, y aquí estamos diseñando un hábito que funciona precisamente cuando la vida corre. Si compartes cuarto y temes la mirada ajena, recuerda que la discreción es aliada, un recipiente sobrio, de vidrio claro, sin etiquetas, sin excentricidades, se confunde con la estética del cuidado y solo tú conocerás la historia que lo habita y quizá, con el tiempo, esa historia se filtre en el clima del espacio y lo torne más amable para todos. Otra razón para elegir con rigor la ubicación es la relación entre luz y sombra. El símbolo no debe quedar castigado por un contraluz que lo vuelva espectro ni arrojado a una penumbra donde pierda su contorno. Busca una luz calma, preferiblemente lateral, que dibuje su silueta sin estridencia y que te permita percibirlo como una presencia nítida, tanto de día como de noche. Si la lámpara de la mesilla tiene pantalla, regula el ángulo para que no proyecte sombras caprichosas que confundan, y si la ventana entra demasiado sol durante ciertas horas, desplázalo unos centímetros hacia un refugio de luz limpia, porque los detalles visuales enseñan a tu mente a percibir detalles en la vida práctica, y al entrenarla en la precisión estética, la entrenas también en la precisión de tus números, de tus contratos, de tus límites, de tus decisiones. No subestimes el efecto acumulado de mirar cada día algo bien puesto, bien cuidado, bien elegido. Tu cerebro registra: así se hacen las cosas aquí. Y cuando ese aquí es tu habitación, ese así se vuelve tu modo de estar en el mundo, y sin ruido suben tus estándares de todo, de descanso, de negociación, de precio, de respeto. En cuanto al terreno inmediato donde descansará, dale una base que no compita ni ceda, una superficie firme, limpia, con un pañito claro, si decides usarlo, que no robe protagonismo ni convierta el conjunto en un altar barroco. Piensa en líneas de claridad, piensa en respiración, piensa en espacios que no se invaden, porque ese paisaje mínimo será la metáfora que tu mente usará para decidir cómo se organiza todo lo demás en tu día, y si en esa pequeña repisa has entrenado a tu mano a no dejar llaves, monedas, notas, envoltorios, a no convertirla en zona de paso, entonces habrás enseñado a tu atención a distinguir lo esencial de lo accesorio, y esa distinción vale dinero, tiempo y paz. Si cada noche regresas el recipiente al mismo lugar con un gesto breve y consciente, estarás practicando, sin grandilocuencia, la disciplina invisible que sostiene las vidas grandes, y cuando algo te pida saltarte el ritual porque no pasa nada, sonríe, acomódalo y dile a tu mente que sí pasa. Pasa que te recordaste que mereces abundancia y que la abundancia empieza por honrar lo que dices que importa. Entiendo que quizás te preguntes si hay una esquina ganadora universal, una coordenada exacta replicable,
Y la verdad es que el único universal aquí es el lenguaje del respeto y de la calma. Hay quienes sentirán que su sitio es la mesilla del lado derecho porque ahí reposa su mirada al abrirse. Otros descubrirán que su mejor ángulo es una repisa frente a los pies de la cama para que el último gesto sea intencional y el primero del día no dependa de girar el cuello. Otros lo situarán en una cómoda que hace de horizonte visual cuando se sientan, y en todos los casos lo que funciona es la coherencia, línea de visión limpia, acceso sencillo, perímetro sin ruido, luz amable, estabilidad en el tiempo. Y si alguna visita te pregunta qué es, bastará con decir es un recordatorio, porque lo es, y no debes explicarle a nadie el pacto que hiciste contigo mismo cuando elegiste dejar de vivir negociando a la baja tu valor. Recuerda, el símbolo no convence a los demás, te convence a ti, y una vez que tú estás convencido, la vida aprende a responder en el mismo idioma. Quiero todavía anticiparte una objeción amable que surge a menudo. ¿Y si me voy de viaje? ¿Y si duermo algunos días en otro lugar? ¿Y si mi horario cambia y mi rutina se altera? La belleza de una señal bien elegida es que crea una plantilla dentro de ti, de modo que cuando cambias de espacio, tu mente traslada el ritual con una facilidad sorprendente. Puedes llevar contigo un recipiente pequeño, sobrio, viajar con él en un envoltorio sencillo y al llegar a un hotel, a una casa de amigos o a una nueva habitación, replicar el esquema mínimo de ubicación y mirada y verás cómo, en minutos, tu sistema nervioso reconoce el lenguaje y se asienta. No es dependencia, es continuidad, y la continuidad es lo que convierte lo que empiezas hoy en una avenida de años, no en un pico de voluntad que se desinfla con la primera dificultad. Esto te enseña, además, que la abundancia no es una geografía externa, es un clima interno que sabes recrear con señales precisas, y cuando eso sucede, la vida deja de ser una lotería donde el boleto premiado lo tiene el azar y se vuelve una artesanía donde tus manos eligen el hilo, el ritmo y el diseño. A estas alturas ya puedes sentir que el lugar no es un dato suelto, es una decisión que inaugura una nueva conversación con tu valor, y por eso quiero que, antes de pasar al siguiente tramo, le des un nombre íntimo a ese rincón, algo que solo tú conozcas, la orilla clara, el punto exacto, mi norte, cualquier palabra que al pronunciarla te recuerde que ese metro cuadrado es tu territorio de soberanía, donde nada se pone por encima de tu dignidad ni de tu descanso. Dale ese nombre en silencio, si quieres susúrralo, y cuando lo hayas bautizado, habrás hecho algo más que decorar. Habrás declarado independencia de la prisa y del ruido que empobrecen. Mantén esa declaración viva, porque lo que viene a continuación terminará de cerrar el circuito entre el lugar y la energía que permites entrar. Y aquí es donde vas a entender por qué elegir bien el sitio te prepara para elegir bien la forma, el modo, el gesto y sobre todo para no cometer el desliz más frecuente que apaga todo el trabajo previo. Y ahora quiero que cierres los ojos por un momento y pienses en todo lo que escuchaste hoy, en cómo algo tan simple, tan cotidiano y aparentemente insignificante puede convertirse en un recordatorio silencioso de tu propio valor, en una llave que abre la puerta de tu abundancia, no porque tenga un poder mágico en sí mismo, sino porque despierta en ti la disciplina invisible, la claridad y la confianza que necesitas para dar el siguiente paso. Lo que has recibido aquí no es un truco más de Internet, no es una promesa vacía, es un método simbólico que, bien practicado, puede transformar tu forma de habitar tus espacios y tu forma de relacionarte con la riqueza. Y no me refiero solo a dinero, sino a la riqueza de tu paz, de tu tiempo, de tus decisiones, de tu capacidad de decir sí y de decir no desde un lugar de fuerza interior. Quiero que recuerdes que no basta con escuchar, que la diferencia real está en probar, en practicar, en mirar tu habitación con otros ojos y atreverte a hacer el pequeño cambio que puede generar un eco enorme en tu vida. Y por eso te pregunto directamente, ¿vas a dejar que este conocimiento se quede en palabras o vas a permitir que se convierta en un acto concreto que te acompañe cada mañana y cada noche? Es aquí donde tu decisión marca la diferencia, porque quien se queda hasta el final de un video como este
no es alguien común, es alguien que busca crecer, que no se conforma con lo mismo y que sabe que la transformación empieza por dentro. Por eso, si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo en ti se movió, quiero invitarte a que me lo digas en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Qué parte sientes que necesitas aplicar hoy mismo en tu vida? Escríbelo, porque cuando lo compartes no solo refuerzas tu compromiso, sino que inspiras a otros que tal vez están en silencio esperando esa chispa. Y si quieres seguir recibiendo claves como esta, si quieres ser parte de una comunidad que cada semana crece en claridad, en fuerza y en abundancia, te pido que te suscribas ahora mismo al canal, que actives la campanita y que compartas este video con alguien que lo necesite. No lo dejes para después, porque la abundancia no espera a los indecisos. Comienza con un pequeño gesto y hoy ese gesto puede ser simplemente hacer clic y quedarte cerca de todo lo que vamos a seguir construyendo juntos. Porque lo mejor aún no lo has visto y lo que viene en los siguientes videos puede ser la pieza que encaje con lo que hoy despertó en ti. Suscríbete, comenta, comparte y recuerda siempre, el cambio empieza en ti y tú tienes en tus manos la llave para abrirlo.